Well, I don't think you trust in ¿Qué es la calorimetría? La calorimetría es la rama de la física que estudia la medición del calor que es absorbido o desprendido en procesos físicos, químicos o biológicos. La idea central es que cuando ocurre un cambio, por ejemplo, un cuerpo caliente en contacto con uno frío o una reacción química que libera o absorbe calor, ese calor puede medirse mediante un aparato llamado calorímetro. Los principios generales para entender cálculos y teorías de calorimetría: hay 4 principios básicos. La conservación de la energía térmica, que consiste en la cantidad de calor perdida por unos cuerpos es igual a la cantidad de calor ganada por otros cuerpos. La segunda, que es proporcionalidad con la variación de temperatura. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será el calor transferido. La 3 sería proporcionalidad con la masa. La cantidad de calor que un cuerpo absorbe o cede también es proporcional a la masa de ese cuerpo. Y por último, la dirección de flujo o calor, equilibrio térmico. El calor fluye de lo caliente a lo más frío hasta que todos los cuerpos involucrados alcanzan la misma temperatura o equilibrio térmico. Instrumentos de laboratorio en la calorimetría. Hola, hoy les hablaré sobre los instrumentos de laboratorio utilizados en la calorimetría, una técnica fundamental para medir el calor involucrado en procesos físicos y químicos. Primero, tenemos el calorímetro. Este instrumento permite medir la cantidad de calor absorbido o liberado por una sustancia. Existen varios tipos, como el calorímetro de vaso de café, ideal para medir experimentos simples. El calorímetro diferencial de barrido, DSC, utilizado en investigaciones más avanzadas para el estudio de transiciones térmicas como de fusión o cristalización. Después tenemos el termómetro. Es esencial para registrar los cambios de temperatura dentro del calorímetro. Puede ser digital o de mercurio. Luego tenemos los vasos de precipitado y probetas, utilizadas para preparar y medir soluciones que se introducirán en el calorímetro. La exactitud del volumen es la clave para obtener resultados confiables. Después tenemos el agitador, ya sea manual o motorizado. Permite mezclar las sustancias dentro del calorímetro para asegurar una distribución uniforme del calor. Algunos modelos modernos incluso integran motores controlados por microcontroladores, como Arduino. Quinto, la balanza analítica o balanza. Se utiliza para pesar con precisión las sustancias antes de introducirlas al sistema. Y por último, sensores y pantallas digitales. En calorímetros más sofisticados, se incluyen sensores de temperatura conectados a pantallas LCD para monitorear en tiempo real los cambios térmicos. Las unidades de medida en calorimetría se usan para cuantificar la energía térmica o calor que se transfiere durante un proceso físico o químico. La calorimetría tiene 2 unidades de medida principales, la caloría y el julio. La caloría es la unidad tradicional más usada en calorimetría. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, por ejemplo, de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Una caloría es igual a 4.184 julios. La caloría se usa mucho en nutrición y experimentos de laboratorio. De ahí sigue el julio. Es la unidad del sistema internacional. Se define como la cantidad de energía necesaria para aplicar una fuerza de 1 newton durante 1 metro. En calorimetría se usa para medir el calor absorbido o liberado, donde el calor es igual a la masa de un objeto donde la cantidad de calor es igual a la masa del cuerpo por el calor específico por la variación de la temperatura, donde la cantidad de calor es igual a la masa del cuerpo por el calor específico por la variación de la temperatura. De ahí sigue la kilocaloría, que simplemente una kilocaloría es igual a 1000 calorías, igual a 4184 julios. Es común en la alimentación, para expresar el contenido energético de los alimentos. Por ejemplo, una manzana puede aportar unas 52 kilocalorías. De ahí otras unidades derivadas sería el BTU y las calorías por mol, donde BTU, que significa British Thermal Unit, usada en sistemas de aire acondicionado y calefacción. Un BTU es igual a 1055 julios, igual a 252 calorías. En las calorías por mol o julios por mol se utiliza en química para expresar el calor de reacción o entalpías. En calorimetría,
El objetivo de los resultados es mostrar qué datos obtuvimos, cómo se analizan y qué significa el resultado final. Los resultados pueden ocupar números, gráficas, etc. Vamos a utilizar como ejemplo esta gráfica para entender mejor los resultados. En esta gráfica se basa en la mezcla de agua fría y caliente. El agua fría inicia con una temperatura de 20 grados Celsius, mientras que la caliente empieza con 60 grados Celsius. En esta gráfica observamos cómo varía la temperatura del agua caliente y del agua fría. Esto mientras pasa el tiempo. Al inicio el agua caliente estaba con 60 grados Celsius y el agua fría con 20 grados Celsius. Conforme pasa el tiempo, al combinarlos, el calor fluye del agua caliente hacia la fría y ambas temperaturas se van igualando. Alrededor del minuto 8, ambas llegan a una temperatura común de aproximadamente 35 grados Celsius, que a esta le llamamos temperatura de equilibrio térmico. Bueno, este resultado confirma que el calor no se crea ni se destruye, sino que se transfiere hasta que el sistema alcance un equilibrio. En resumen, nuestros resultados muestran que la energía térmica se conserva y la gráfica nos permite visualizar cómo ocurre este proceso en el tiempo. Este tipo de análisis es fundamental en química y física para entender las reacciones que liberan o absorben calor. El resultado no solamente nos confirma la teoría, sino que nos ayuda a comprender cómo se comporta el calor en los sistemas reales y cómo aprovecharlo de manera más eficiente. Aplicaciones de la calorimetría. Comenzando con la industria, la calorimetría se utiliza principalmente para controlar la calidad de los combustibles. Gracias a ella se puede determinar cuánta energía produce un litro de gasolina, diésel o incluso un biocombustible. Esto es fundamental para garantizar que los combustibles tengan un buen rendimiento energético. También se aplica en la fabricación de materiales como plásticos, cementos o alimentos, donde se mide el calor liberado o absorbido durante las reacciones químicas para optimizar los procesos de producción y hacerlos más eficientes. En el ámbito farmacéutico, la calorimetría es una herramienta muy valiosa para el desarrollo de medicamentos. Permite estudiar cómo interactúan las moléculas con proteínas o con el ADN, lo cual ayuda a diseñar fármacos más eficaces. Además, se utiliza para analizar la estabilidad de los medicamentos, verificando si un fármaco se degrada con el calor o si es compatible con los compuestos con los que se mezcla. Por último, en el campo ambiental, la calorimetría se usa para estudiar el calor de combustión de residuos, con el fin de saber si pueden aprovecharse como fuente de energía. También sirve para evaluar cómo los cambios de temperatura afectan los ecosistemas o los procesos naturales, lo que resulta útil en investigaciones sobre el cambio climático y sostenibilidad. Con esto podemos ver que la calorimetría no solo nos ayuda a entender la energía en las reacciones químicas, sino que también tiene un papel clave en la industria, en la medicina y en la protección del medio ambiente. Aprobado por Chayanne.